Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestras conversaciones en esta charla del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar. Hoy estamos, Elizabeth nos acompaña aquí y María Pía Velasco. Nosotros como el Instituto Colombiano de la Empresa Familiar buscamos a través de los diferentes subsistemas de consultores, de familias empresarias, de investigadores, de gremios, universidades, mirar qué necesidades tienen los diferentes subsistemas y a partir de ello buscar herramientas y planteamientos que les puedan beneficiar en sus procesos de transición generacional. Hoy, con Elizabeth, quien lidera el subsistema de familias empresarias, tenemos una gran invitada que nos va a contar cómo se puede hacer, cómo se trabaja, cómo se persiste para que se pueda tener una familia empresaria con una empresa también familiar que continúe siendo y no tengamos que escoger empresa o familia, que es una pregunta frecuente que nos hacen. María Pía Velasco, muy bienvenida y como decimos siempre en estos espacios, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente esta invitación es muy agradable. Siempre para mí es muy placentero poder compartir esas experiencias que he tenido a lo largo de estas poquito más de 3 décadas siendo empresaria y teniendo el privilegio de tener una familia dentro de este desarrollo profesional, de modo que, pues, con toda la disposición para poder dejar la mejor información, la información más cercana y sobre todo, cuestiones que puedan ayudar a otros en esos momentos que todos tenemos como empresarios, momentos difíciles, momentos de tomar decisiones y momentos de incertidumbre que a todos nos llegan. De modo que muchas gracias por este espacio y bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, entonces empecemos a conversar y tal vez faltó que comentaras un tema y es cofundadora y líder de seguridad Omega. ¿Cómo es montar una compañía de seguridad en un ambiente tan difícil, tan machista si se quiere, y siendo exitoso y luego vamos a mirar durante el proceso, ser capaz de entregar el mando para apoyar, pertenecer a la junta directiva? Estamos contando lo que viene. ¿Cómo fue ese proceso? Entrar a un mundo dominado por hombres. ¿Qué obstáculos hubo que superar? Uy, es que nos vamos casi 30 y muchos años atrás. Era el año 87 y bueno, apenas llevábamos un mes de casados y como lo digo en mi libro, mi marido me hizo la segunda propuesta y esa segunda propuesta fue, ¿quieres montar una empresa de vigilancia? Bueno, se me olvidó comentarles que él ya había montado la empresa de administración de propiedad horizontal, ya tenía 4 años de que GJ funcionara como empresa de administración de propiedad horizontal y entonces le surgió esa inquietud porque pues para los que vivieron esa época, saben que en ese momento Colombia era un país muy diferente al que hoy tenemos, con una serie de situaciones comerciales y situaciones económicas diferentes. Entonces, las empresas de vigilancia que había en esa época eran empresas que, digamos que el sector mismo de la vigilancia era un sector un poco informal, era un sector que estaba controlado por la policía, pero era un sector, digamos, una ocupación más de la policía, pero estamos hablando del año 87. En el año 93 nace la Superintendencia de Vigilancia, pero esto era 4 años, ¿qué? 4 y 3, 6 años antes de que eso ocurriera, así que había bastante informalidad en ese sector y él estaba pues muy angustiado por prestar un mejor servicio desde la administración de propiedad horizontal y uno de sus, digamos, de sus componentes más importantes era la seguridad,
porque en ese entonces pues era la cara de cuando la gente llegaba a los residencias, a los edificios, a los centros comerciales pocos que habían en esa época o a los centros de profesionales. Pues la cara era el guarda de seguridad que estaba allí. Y entonces, pues para ellos, y la cara y el presupuesto, lógicamente, el presupuesto también pesaba mucho dentro de la estructura de los costos administrativos. Entonces, él en su afán de mejorar, en su afán de prestar un mejor servicio, quería tener un poco de mejor calidad en ese servicio y fue por eso la segunda propuesta. ¿Quieres montar una empresa de seguridad? Ya después de que me ha dicho, ¿quieres casarte conmigo? Pues quieres montar una empresa de seguridad y ahí nace Seguridad Omega, que nació por un mes como Seguridad Alfa. En esa época no habían todas las comunicaciones que existen hoy en día. Entonces, de aquí a que supimos que existía otra seguridad alfa en Colombia, pasó un mes y tuvimos que volver a cambiar todos los papeles, tuvimos que volver a registrar todo en la En notaría, en cámara, Cámara claro. de Comercio y todo. Pero así nació Seguridad Omega, Ok, como una necesidad de la otra empresa. ok. Ujú. Es una historia bien interesante, María Pía, y nuevamente bienvenida a este espacio y muchas gracias por acompañarnos con toda tu experiencia acá y también para dar muchos más consejos. Y quiero precisamente hablar de ese tema de trabajar con tu esposo y me refiero a que él estaba liderando una empresa, tú estabas arrancando la otra. Si bien son negocios complementarios, pues también son negocios diferentes. ¿Cómo fue ese proceso de alineación entre ustedes dos, de construir esa visión conjunta mientras estaba la empresa de administración, la empresa de vigilancia? Cuéntanos un poco cómo se vivió ese camino y también cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Pues mira, Elizabeth, no fue fácil. No es fácil tener dentro del hogar, dentro del techo del hogar, los dos sombreros, porque eso de que uno llega a la casa y se quita el sombrero de la oficina o llega a la oficina y se quita el sombrero de la casa, no es tan real. Eso realmente empieza como a quererse mezclar, está en uno, está en las personas el poder hacer ese discernimiento y el poder tener, digamos, eh, la fortaleza para decir, no, espérese que eso lo conversamos después en otro escenario y esto ahorita lo que vamos a resolver es en este escenario, pero se logra y yo pienso que a nosotros, a Germán, mi marido, Germán Cardona, a mi marido y a mí, nos favoreció muchísimo que pudiéramos ser dos empresas diferentes, porque si bien es cierto, éramos dos empresas de servicios que tenían en común eso, la prestación del servicio, siempre, desde siempre fuimos dos empresas distintas con personas dentro de su grupo, digamos, de líderes y dentro de su grupo administrativo y operativo diferentes. Y también con un enfoque distinto. Él en su administración, logrando que los espacios de administración, como los llaman hoy en día, fueran funcionales, fueran bonitos, fueran dentro de una economía de escala sostenible. Bueno, en esa época no se hablaba de sostenibilidad, pero sí, digamos que propendiendo porque esos espacios que administraban estuvieran lo mejor posible. Y nosotros desde la empresa de seguridad enfocados en solo seguridad, pues tan enfocados en solo seguridad que cuando quisimos montar el área de escoltas, pues la primera que levantó la mano para hacer el primer curso de escoltas fui yo y eso pues me llovieron rayos y centellas porque pues no era normal que una señora se sentara a hacer un curso de escolta y creo que pues ya en esa época había roto otros paradigmas, ese fue uno más, pero siempre el diálogo, siempre
el responder con argumentos, me abría los nuevos espacios que las mujeres no teníamos en esa época y creo que, pues que hoy en día que lo miro atrás, sé que de alguna manera fue algo que se hizo con alguna, pues, con algo de atrevimiento o que se puede llamar con algo de ser uno un poco avesado en eso, en ese sentido, pero con todo el convencimiento. Entonces, como tenía el convencimiento de que eso estaba, era lo que debía hacerse, pues seguía para adelante y echaba para adelante como se hizo en su momento. Déjeme cambiar de rol. Ya hablamos del rol de la empresaria, de pionera, de trabajar con el esposo en el mismo como empresarios, pero ahora juguemos un poco con el rol de mamá. Yo recuerdo que hablando con el hijo que hoy viene nos contará más, siempre dice, a los 10 días de nacido me llevaron a la empresa de vigilancia. ¿Cómo fue ese enseñar a los hijos que estaban siendo miembros de una empresa de familia y hacerlos que crecieran como que las empresas, algo más normal dentro de eso? ¿Cómo fue la educación de los hijos para que sea lo que vamos a ver al final de esta charla, que están al frente recogiendo un propósito? Uy, me hacen retroceder pues más de 30 años atrás, cuando llegó ese momento de ser mamá. Eh, Afortunadamente, pues me dio un espacio pequeño entre montar la empresa, desmontarla y volverla a montar, porque nos tocó desmontarla en su momento. No teníamos la licencia y estas empresas de vigilancia requieren una licencia. Y entonces, pues exploramos por qué era la razón de esa no licencia y encontramos una situación complicada que la resolvimos con mi marido pero desmontamos la empresa. A los 4 meses de estar funcionando nos tocó volver para atrás y a los otros 5 meses volver a montarla. Entonces fueron dos empezar, pero lo empezamos y afortunadamente pues mi primer hijo, José Pablo, nos dio el tiempo para estar un par de añitos pensando solamente en el estudio, porque en esa época yo también estudiaba. Quiero contarles que tenía en ese entonces 19 años. Lo mío todo ha sido como a la carrera, pero feliz, o sea, encantada de lo que me ha tocado. Y, y bueno, cuando ya llega José Pablo 2 años después de esto, pues de todas maneras, siempre estábamos, teníamos ya una empresa andando, pero no teníamos los recursos para tener un gerente que viniera a afrontar la empresa, pues porque era una empresa empezando y teníamos staff de apoyo, pero no para un gerente. Entonces, pues nada, la solución fue volver a la empresa con el bebé. Y a los 10 días estaba en la empresa. Yo no supe esa primera licencia de maternidad, que era una licencia de maternidad. Gracias a Dios y afortunadamente en ese entonces el sitio de la casa que teníamos en ese momento me permitió tener un cuartico ahí al lado de mi oficina y entonces cuando estaba en zona de alimentación ya sabían que yo tenía el seguro puesto en la puerta y no podían entrar y fue Luego muy juicioso ellos crecieron en la empresa familiar desde siempre, como un desde miembro siempre. más del sistema. Okay. Desde siempre, porque cuando nació también nuestra segunda hija, que nació 6 años después, Ingrid, pues ya era diferente, ya pudimos nombrar el gerente que tuvimos hasta hace 3 meses, o sea, el gerente que entró a reemplazarme a mí cuando Ingrid nació hace 30 años, se jubiló hace 3 meses y eso también ha sido otro proceso maravilloso dentro de lo que ha sido nuestra experiencia, pero cuando llega Ingrid, pues ya estábamos en otro momento y podíamos darnos el lujo de tener un gerente. Y nos dimos ese gran lujo, tan lujo fue que duró 30 años
y realmente pues yo ahí tomé la decisión y dije, no, sabe que yo no voy a volver a trabajar nunca más porque yo realmente quiero dedicarme a los niños, dedicarme al hogar y que pueda tener todo el tiempo. Pues mentira, yo ya había sido una persona que había trabajado y sabía que trabajar era una delicia. Entonces, por supuesto, a los 6 meses, que yo ya pasaron los primeros 6 meses y empezó el nuevo año, yo ya quería volver a la oficina y así fue como volví. Afortunadamente, volví de manera escalonada porque lógicamente no tenía el afán de volver cuando volví con mi primer hijo, pero volví y Ok. creo que fue algo muy ganador también el hecho de haber vuelto, no con la responsabilidad de ser la gerente general, sino con la responsabilidad de iniciar cargos dentro de la empresa. Eh, Inicié con el de Ya nos comercial. contarás de eso, ya nos Ah, contarás de eso. Vamos, ya llegamos a eso porque es un proceso bueno. muy interesante esa profesionalización. Elizabeth, Sí, y ahí quería también mirar un poco justo de lo que estás mencionando de cómo tu perspectiva como mujer empresaria influyó precisamente en la cultura organizacional, los valores, la forma en la que se desarrolló Seguridad Omega. Si bien pues tenías un gerente que estaba desarrollando todos esos lineamientos, pues tú también estabas ahí 87 muy presente 517 87. Listo. dentro de ese Muchas desarrollo. gracias. Cuéntanos un poco cómo le aportaste ese enfoque de tu particularidad y también pues de tu perspectiva femenina, especialmente en ese entorno en el que se encuentra la empresa. Pues mira, Elizabeth, yo creo que para mí fue, mejor dicho, esa amenaza interna que yo tenía de, 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 de no ser hombre, de no ser militar, de no ser policía, de no ser una persona retirada de las fuerzas militares. eh, Me hubiera llevado a decir, bueno, es que yo no pertenezco aquí, así como en Plaza Sésamo, uno de estas cosas no es como la otra. Bueno, entonces, pero no, nunca pensé en, bueno, yo nunca las palabras nunca y siempre realmente no son, pero la verdad es que afortunadamente pude mirar con otra perspectiva, en el sentido de que sí, era cierto, no era un hombre, no tenía la posibilidad de estudiar una carrera militar o de volverme una persona de las Fuerzas Armadas. Entonces tenía que hacer una empresa diferente, buscar qué no estaban haciendo esas otras empresas donde estaban llegando estas personas que se retiraban en Colombia de las Fuerzas Armadas, eh, qué no estaban haciendo ellos que pudiéramos hacer nosotros diferente para realmente buscar ese único que uno siempre busca en las empresas. Y entonces, de una u otra manera fuimos llegando, porque esto no fue que se me ocurrió en un sueño, ni me llegó como una aparición, no, esto fue un trabajo en equipo. Y por eso les decía yo que el título que le puse a mi libro fue Un camino con personas. eh, o sea, siempre las personas han sido digamos, lo más importante que yo he considerado de mi existencia. Uno solo no hace nada. Entonces fue ese equipo de trabajo que de alguna manera hablando, llegamos a la conclusión que si algo faltaba en estas empresas de seguridad era precisamente la parte humana, la parte, no solamente el cumplimiento del deber como tal, pase lo que pase, bajo las circunstancias que sean, sino viendo un poco más allá, esas personas humanas que estaban prestando el servicio, qué situaciones estaban viviendo. Y bueno, esto vino realmente de mi hogar paterno y materno,
donde tengo una mamá que trabajó toda la vida en la Cruz Roja. Cuando yo soy, no les he contado, yo soy de Popayán. Tengo ya ciudadanía caleña porque llevo 40 años viviendo aquí en Cali, pero nací en Popayán, me crié en Popayán y cuando fue el terremoto de 1983, mi mamá era la presidente de la Cruz Roja y a nosotros nos tocó todo ese proceso de reconstrucción de Popayán y del Cauca. Creo que allí tuve un aprendizaje en la parte social, pero intenso. Entonces, para mí siempre la parte social siempre estuvo en mi cabeza. eh, y pues mi papá, un ingeniero civil que trabajaba con su constructora, con obreros, con gente primaria, siempre buscando como el dar un poquito más del salario, el ir un poquito más con esa gente hacia su familia, hacia sus problemáticas. Pues eso creo que iluminó un poco ese camino y concluimos que eso era lo que teníamos que hacer una empresa de seguridad diferente a las que ya existían para poderla de esa manera eh, vender mejor, o sea, en el buen sentido, de que la gente que iba a ir a proteger a nuestros clientes era gente que estaba protegida por nosotros, entonces de una vez ya llevaban el paquete completo de que si ellos estaban bien, pues ustedes los protegidos van a estar mejor. Entonces, Fíjate, creo que eso nos hizo buscar esa diferencia. fíjate, Elizabeth, y complemento algo y es porque conozco mucho y me siento orgulloso de conocer esta familia empresaria, que esa caracterización que da se refleja en cómo se presenta la compañía. Son personas cuidando personas. Y la coherencia es lo que nos tiene hoy aquí. Vamos a mirar durante esta charla. Digamos para preguntar, porque hay un momento en que ustedes dicen, por ahí en el año 2016, eh, no vamos a estar siempre. Nuestros hijos están creciendo, queremos que estas compañías continúen más allá de nosotros y toman la decisión de pensar en transición generacional y hacen un protocolo. ¿Cómo fue ese momento de tomar esa decisión y qué temores había al hacerlo? Mm. Ese fue otro de los momentos eh, difíciles. Eh, Pienso que ahí tampoco estuvimos de acuerdo, Germán y yo, mi marido, que era mi socio y yo, eh, porque yo seguía con esa imagen, pero si no han crecido, están en la universidad, todavía esto no ha llegado, espérate que llegue el día. Y él me decía, pero no, es que ya hay que ir pensando porque en esto terminan sus carreras y seguramente van a venir a trabajar con nosotros. Y le dije, no te confíes. Los muchachos de hoy en día eh, quieren cosas completamente diferentes a lo que tienen, buscan formaciones diferentes a lo que hay, de modo que no creas que van a ser administradores de empresa ni economistas. Acuérdate que yo pintaba cuando nos casamos y seguro nos van a salir artistas o la chiquita es una deportista en potencia y nos va a decir que lo que quiere es dedicarse al deporte. Entonces, pues no, esperemos que ellos se gradúen y pensamos. Y él nos esperó y empezó con todo el tema por su lado, así como yo pienso que es que cuando hemos tenido ambos claridad en lo que estamos viendo, pues ah, con todo el ímpetu hemos seguido adelante, así como cuando yo le dije que había que tener un psicólogo en la empresa porque a la gente había que darle herramientas, había que ayudarle. Y estoy hablando de tener un psicólogo hace 30 y más años, ¿no? Cuando decían que tener psicólogo era en lo loco solamente o que la gente que iba donde el psicólogo era porque ya estaba muy mal y
pero yo siempre pensé que el psicólogo apoyaba a la gente y le ayudaba y sobre todo le hacía hablar a la gente. Entonces yo lo que quería era que nuestra gente pudiera hablarle a ese psicólogo y pudiera resolver sus situaciones simplemente con sacarlas y verlas allí. Cuando las saca, uno las ve más claras. Y Germán me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Y yo lo hice. Yo contraté la psicóloga y yo empecé a pagar esa psicóloga con la mitad de mi salario y otro pedacito que le saqué ahí a la empresa que tenía 5 años apenas. Y yo creo que eso mismo hizo Germán de alguna manera con el protocolo de familia. Él empezó, yo estaba completamente opuesta, que no era el momento que esperáramos y él empezó a trabajar, él empezó a llamar, él empezó a leer, él empezó a buscar información y ya cuando la tuvo más clara aún de lo que la tenía, pues me dijo, mira, es que tenemos que organizar las empresas. Realmente ellos no se han graduado, pero están a punto de graduarse. Realmente, si no quieren venir a trabajar, pues no serán ellos, pero serán otras personas las que vienen y nosotros no somos eternos. Nosotros no hemos bebido en la fuente de la eterna juventud y nos vamos a volver viejos y va a llegar un momento en que no vamos a tener todos los bríos que hoy tenemos. De modo que no te has dado cuenta que ya hay cosas que no te provoca hacer. Le dije, sí, eso es cierto, porque realmente después de los 45 y cuando uno llega a los 50 la vida empieza a cambiar y entonces le acepté, le dije que sí y fue así como buscamos organizar la empresa en este sentido. Además que nosotros, pues ya estoy hablando del año 2016, ¿no? Van a ser 10 años cuando el mundo ya estaba en un proceso de globalización, porque no estoy hablando solo de Colombia, estoy hablando del mundo entero, ya está después del año 2000 en un proceso de globalización acelerado y que realmente empiezan a buscar cómo las empresas pues tienen iguales condiciones para competir con otras empresas de otros países. Y entonces pensé, bueno, sí, de pronto sí necesitamos tener esa empresa que tenga todo ese gobierno corporativo organizado. Y ahí fue cuando José Pablo nos dijo, sí, es que yo he visto en la universidad tal cosa y hemos hecho tal otra en la universidad. Y entonces, ¿por qué? Y le dije, bueno, entonces ustedes dos miren cómo organizan eso y cómo lo vamos viendo. Y así fue como ellos dos, él en su universidad y mi marido todavía en su trabajo activo, empezaron a buscar organizar corporativamente a la empresa y finalmente, pues Ingrid, nuestra hija menor, y yo nos pegamos de eso y aceptamos que en realidad eso ha sido muy provechoso para nuestras organizaciones y pues siempre habíamos visto tener como dos empresas aparte, diferentes, pero eso nos ha hecho ver en los últimos años también que no solamente esas dos empresas existen, sino que también pues hay una empresa de seguridad electrónica que apoya a la de seguridad física y de alguna manera también es parte de la organización y hay un centro de bienestar que también a raíz de que nosotros empezamos a desligarnos de las empresas como trabajadores del día a día y empezamos a formar la junta directiva, pues nació ese centro de bienestar como una solución o como una espacio para ayudar a la gente que de pronto podía tener las mismas dolencias físicas y las mismas situaciones que ya el tiempo de estar trabajando más de 30 años nos empezaba a nosotros a cobrar en nuestros organismos y que habíamos visitado ya tanto médico y tantas terapias
que tuvimos pues eso en mente y realmente nos hizo concretar esa idea del centro de bienestar. Entonces, pues ya esto se ha vuelto un grupo empresarial con estas organizaciones andando y toda la parte, digamos, de formación que hemos hecho con nuestra gente. Para nosotros siempre la capacitación en ambas empresas fue un factor primordial. Entonces, también le dimos el visto bueno a una, digamos, a una empresa que se llama Mejor Ser, donde procuramos que nuestra gente que presta servicios sea una mejor persona para aquellos que lo reciben, porque no solamente es prestar el servicio como tal, sino es la interacción entre nuestra gente, que es la que presta el servicio, y nuestros clientes. Recuerden que nosotros no somos como los cirujanos o como los odontólogos que hacen su trabajo directamente, sino que nosotros vamos a hacer nuestro objetivo empresarial a través de otras personas. Entonces, por eso siempre también la capacitación fue algo muy importante y hoy en día, pues estamos en ese proceso de montar ese grupo empresarial. Pero ya Ahí yo vienes no. con tu pregunta. Ahí vienes con tu pregunta, Elizabeth, porque viene Sí, una, ya está en porque el protocolo con todo correcto. lo que hay y ahora mira lo que me van haciendo. Claro, Pregúntale. ¿no? Y nos mostraste un poco el resultado y me quiero devolver a que nos hables de cómo fue instaurar la junta, porque ya nos hablaste de los beneficios que trajo establecer la junta directiva formal y demás, pero también somos conscientes de que no es un proceso fácil iniciar ese camino, poner a otras personas en la mesa, que compartan, que tomen decisiones con ustedes. Cuéntanos de ese arranque de la junta, de cuáles fueron los miedos, cuáles fueron esos temas que de pronto no sentían que fueran a funcionar y también cómo avanzaron en ese camino. Bueno, pues mira, Elizabeth, pensar en que otras personas vinieran como a juzgar nuestro trabajo, a medir lo que ya estábamos midiendo, a ser parte de esa, digamos, de eso íntimo que tenemos las empresas, que no lo sacamos, lo vemos dentro de los mismos. eh, para mí no fue nada fácil. Para mí no fue nada fácil porque yo decía, pero si realmente hemos funcionado todos estos años y hemos logrado montar los diferentes comités y tenemos además un comité de mejoramiento donde están los líderes más líderes de las empresas. ¿A quién más vamos a buscar si realmente los que sabemos de los problemas somos nosotros? Va a venir, vamos a tener que buscar una persona pues de otra empresa de seguridad para que nos venga a indicar. Y entonces ahí fue cuando, digamos, hubo más claridad sobre ese tema y es que las empresas no necesariamente tienen que tener dentro de sus miembros de junta directiva personas que conozcan del negocio, porque precisamente el tener personas que tienen otras fortalezas enriquece muchísimo más la junta, porque son otras miradas digamos, con capacidad de, de buscar soluciones diferentes a las que uno ya ha buscado y los temores también financieros y económicos, ¿no? Montar una junta, pues no es algo que, como dice Shakira, eso no factura. Eso, esos son costos inicialmente. Uno no lo ve asociado directamente a la rentabilidad de la empresa porque lo ve de manera inmediata, lo ve de manera directa y resulta que sí, finalmente eso llega a incidir lo que son los resultados de la empresa, porque lógicamente cuando uno encuentra miembros de junta comprometidos en en el objetivo de la empresa, o en los objetivos, porque no es un solo objetivo, en los objetivos de la empresa, en las metas,
pues uno puede ver perfectamente cómo los tableros van manteniendo esa curva ascendente, esa curva de crecimiento, y eso pues realmente se debe lógicamente al esfuerzo del equipo de trabajo, pero cuando hay una mirada externa y cuando hay dos o tres, eso se multiplica, eso se multiplica. De modo Ok. que yo creo que esos temores de permitir que otras personas opinen de las empresas que uno ha hecho, que son como hijos de uno también, porque son hijos empresariales. Cuando nosotros montamos la primera sucursal, yo me sentía abuela de ir a mirar y a ver y a ver cómo era que estaba sucediendo eso. Eh, Son hijos empresariales. Realmente las empresas llegan a meterse en la vida de los empresarios a tal forma que se vuelven parte de los objetivos de vida y qué felicidad que hoy en día los hijos puedan estar también sintiendo eso mismo que nosotros en un momento dado sentimos, porque sí, a uno después de los 50 la energía le empieza a bajar. No quiere decir que ya uno no tenga las capacidades, las sigue teniendo y tiene además la experiencia que es maravillosa, pero hay cosas que la juventud y los bríos de la juventud nunca vuelven a darse. De modo que esa Viene, renovación empresarial es maravillosa. viene una etapa, y tal vez alguna fundadora como María Pía decía alguna vez, y es que a veces los externos en las juntas directivas toman decisiones que la sangre no puede tomar. Y eso, pero como por recoger algunas conversaciones que tenemos con familias empresarias. Pero hablemos ahora Exacto. de los hijos, porque los hijos deciden participar del negocio, pero van a ver que ya hay un poco de gente externa cuando los papás están montando la compañía con externos y ellos dicen, queremos participar. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues realmente, a ver, para nosotros personalmente, para nuestra familia, Germán quería, pues su hijo mayor es José Pablo, el hombre, quería que cuando él tuviera su grado de la universidad, eh, lograra, mejor dicho, se viniera inmediatamente para Cali a estar con nosotros en la empresa, eh, a ayudarnos, pues, a empezar a ayudar como a pedalear un poco esto. Y él no estaba listo, él en su momento no lo tenía en sus planes, él ya estaba trabajando en una consultora y quería quedarse trabajando en esa consultora y pues quería como decían, seguir aprendiendo con la plata del gringo, seguir teniendo esa posibilidad de aprender sin la tutoría de los papás, que a veces de pronto no es fácil tampoco, porque pues ahí sí que es una relación aún más complicada el ser papá y ser jefe o el ser mamá y ser jefe, eso también es complicado. Entonces, finalmente, pues primó el respeto, el profundo respeto que nos hemos tenido siempre los cuatro en cuanto a lo que cada uno, el momento de la vida que cada uno está viviendo y respetamos también digamos, esa decisión que él estaba tomando sin pensar, eh, es decir, sin seguir añorando que se viniera con nosotros a trabajar. Y entonces ahí fue cuando empezamos digamos, a pensar que era una posibilidad de que se quedara en esa multinacional en la que después entró a trabajar, porque pues nosotros no podíamos igualar la asignación salarial que tenía en esa multinacional. Nosotros éramos una empresa que en un momento dado teníamos un promedio salarial muy distinto a lo que él estaba ganando.
pero pues ahí por una situación familiar, eh, él pues finalmente terminó aquí en Cali porque a su esposa le salió su práctica de medicina en Cali y se vino a trabajar con nosotros y también con mucho entusiasmo porque pues entendió que eso era lo que estaba llegando, que eso era lo que estaba sucediendo y empezó a trabajar y ya lo hicimos de una manera diferente porque nosotros ya estábamos por fuera de las empresas. Entonces, la tutoría no nos tocó a nosotros de manera directa y creo que en eso fuimos unos privilegiados de no tener que haber hecho la tutoría con nuestros hijos, igual con Ingrid, que ella empezó con nosotros también después de haber tenido su experiencia laboral en 3 empresas, donde llegó el momento en que ella misma tomó la decisión de venirse a trabajar y primero habló con su hermano que con su papá y su mamá, y entonces primero entre ellos dos pensaron cómo iba a ser el aterrizaje de ella en las organizaciones y ya cuando lo tenían pensado y lo tenían organizado, pues lo presentaron y para nosotros daba mucho sentido, de modo que ambos ingresos fueron en el momento en que ambos querían, eh, por lo que les digo, el profundo respeto que uno debe tener con su familia frente a las decisiones que la familia tome, profesionales o personales. Y creo que eso ayuda mucho más a que las cosas funcionen mejor. Bien, ya que estamos en consejos, Elizabeth, creo que vale la Sí, pena. precisamente quería también que empezáramos a redondear un poco algunos temas y me gustaría que nos digas algunos consejos o un consejo, si es que tienes uno muy claro, que le darías a otras mujeres empresarias que están en ese proceso de profesionalización de sus empresas familiares, en todo ese camino de crecimiento y de fortalecimiento, pero que de pronto tienen algunos temores de ir en ese camino o hay algunos temas que aún no les permiten dar el paso completo. ¿Qué dirías para apoyar y dar impulso a esas otras mujeres empresarias que están en ese proceso? Pues miren, el mayor consejo que yo podría darle a quienes están aquí hoy en este auditorio escuchándome es estudien, eh, infórmense, lean, eh, aprendan, porque es que lo que a uno le da el aprendizaje es muy grande, le da criterio, le da seguridad en las decisiones. Entonces, tanto para las mujeres como para los hombres. Realmente yo creo que todos los profesionales que estamos en el mundo empresarial tenemos que formarnos todo el tiempo, porque si bien es cierto, un empresario está dedicado a lo que su empresa hace y hace lo que, mejor dicho, conoce lo que hace su empresa, debe conocer de todo, debe ser una persona con una amplitud, con un espectro de conocimiento amplio. Entonces, es muy importante la formación que puedan tener, es muy importante, digamos, eso les da también posibilidades de decidir. Si nos vamos al campo personal y al campo familiar, cuando mis hijos estaban chiquitos, recién nacidos, que empieza a opinar la mamá, la suegra, las tías, el tío, bueno, todo el mundo empieza a opinar sobre la crianza, que es algo que a nadie creo que hasta ahora le ha llegado el bebé con manual de instrucciones, todavía no llegan así. Pues ya llegan con Google, pero de todas maneras el manual exacto de instrucciones para ese bebé de esa familia no llega con el bebé. Entonces, lo que descubrimos con Germán, mi marido, era que en los libros podíamos encontrar esas respuestas que nosotros estábamos buscando
que no habíamos sido papás, que no teníamos la formación de papás y que de pronto la gente con la experiencia nos la estaba dando y podíamos llegar a formar nuestro criterio para decirle a la tía, a la mamá, a la suegra, al tío, sí, gracias, perfecto, sí, sin estarle haciendo todas las cuestiones que todo el mundo le aconseja a uno que debe hacerle al muchachito o a la muchachita. Eso funciona exacto en las empresas. En las empresas a uno siempre la gente de fuera lo aconseja, unos por bien, por la mejor intención, por el cariño que existe, por el colegaje que se da. Bueno, la gente lo aconseja a uno por miles de situaciones, pero muchas veces esas recomendaciones no son las que deben ser. Entonces, si ustedes son personas que han estudiado y que no paran de estudiar y son personas que se han formado y no paran de formarse, y si ustedes son personas que son inquietas y siempre tienen un libro en la mano para leer y para saber, son personas que van a tener realmente ventajas competitivas frente a estas situaciones que se presentan. Ese sería mi consejo. Ok, déjeme hacer uno porque y antes de algunas reflexiones que quiero que compartamos con Elizabeth, pero uno que muchos papás dicen que a veces su sueño de papá temen que se vuelva la pesadilla de los hijos. ¿Cómo hicieron ustedes para que los hijos tengan hoy el mismo sueño, el mismo propósito y hoy estén liderando una compañía formada por los papás en la cual creen y decidieron sostener, aumentar, proyectar? ¿Cómo hicieron? ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo se hace para que los hijos no crean que es una pesadilla y una carga, sino una No, oportunidad? eso no llega del cielo. Eso no llega perfecto, así como del cielo, no. Eso llega por un proceso. Eso llega por un ensaye y falle y corrija y cáigase y levántese. Eso, pues a nosotros no nos llegó así estipulado, no nos llegó. De hecho, yo quería que cuando llegó el momento de pensar precisamente en la jubilación de este gerente que les dije al principio, que llegó cuando nació mi hija menor hace 30 años, y que él empezó a decir, miren, yo me quiero jubilar a la edad que se jubila la gente. A los 62 años me quiero ir, de modo que vayan pensando, tienen 4 años para pensar en eso, porque yo tengo otras cosas que hacer y ya las tengo en la cabeza y quiero mi tiempo. Ha sido una persona supremamente organizada, entonces él ya también estaba empezando a vislumbrar esa etapa y entonces, pues lógicamente, hubo digamos, el sueño también de que eh, José Pablo lo reemplazara a él, o sea, nuestro hijo lo reemplazara a él, y ahí hubo un rifirrafe, para llamarlo de la mejor manera posible, entre los socios mayores o cónyuges, porque yo no estaba tampoco de acuerdo. Es que miren que la vida de nosotros ha sido de no estar de acuerdo en muchas cosas, pero llegar a conciliar, porque pues no nos podemos pasar en los extremos porque eso no da soluciones. Y lógicamente fuimos trabajando y fue cuestión de un par de años de encontrar el camino y de encontrar digamos, la solución que en este momento está en prueba, Ah, que en bueno. este momento está en la cuerda, caminando sobre esa cuerda, pero porque es que las decisiones empresariales no son hechas en piedra. A veces tenemos que echar para atrás y a veces hay que dar un salto para adelante. Entonces, realmente, pues son decisiones que hay que tomar eh, con mucha seguridad, con mucho criterio, pero también con la posibilidad de que uno se puede equivocar y hay que recapitular y volver a tomarse otra decisión. Entonces, realmente eso sucedió. No sé si eso te responda a tu inquietud. Bien. Eh,
Elizabeth, te propongo para cerrar, además de agradecer a María Pía, porque damos para otras 2 horas sin ningún problema cuando y quedas invitada para otra sesión. Pero me parece interesante, yo iba tomando notas y sé que tú también lo hiciste, Elizabeth, de esos mensajes claves que deberían las familias empresarias que aceptaron esta invitación y además aquellos que se inscribieron, porque tuvimos casi 100 inscritos, a quienes mandamos también la grabación, porque me parece muy importante compartir. ¿Qué mensajes sacas tú de esta charla más todo lo que hemos podido compartir? Primero, nuevamente, muchas gracias María Pía también por la generosidad en compartir esta experiencia. Es muy, muy interesante y como lo dice Edgar, pues tenemos muchísima tela de dónde cortar porque tienes un montón de experiencia y un montón de recomendaciones que seguro nos puedes brindar. Aprovecho también este espacio para los asistentes por si alguno de pronto tiene alguna pregunta que la vaya poniendo en el chat si quieren validar algo específico con María Pía. Y hay algunas recomendaciones y algunas conclusiones que quisiera poner de lo que hemos conversado. Lo primero, resaltando de lo que has dicho, es que ese proceso de transición generacional que ustedes vivieron no fue solamente un tema de conocimientos técnicos, sino que también involucró un escenario familiar, un tema emocional, un sentir de toda la familia. Y a veces esos procesos se tienden a ver muy en blanco y negro y es sabes o no sabes, pero realmente acá es qué quiere hacer cada uno, cómo nos sentimos, hacia dónde va la familia y eso lo resalto de lo que mencionas porque es una perspectiva integral bien interesante. También lo otro que me pareció muy importante de lo que mencionas en línea con eso mismo es que los hijos también necesitan encontrar su propio lugar, su propio espacio. No es un tema de venir a reemplazar a los papás, sino de cómo complementar y de cómo hacer equipo, si es que su deseo es ese, como bien lo comentaste también en la trayectoria de tus hijos. eh, es una incógnita hasta el momento en el que lo deciden, ¿sí? Es decir, cuando ellos ya, por ejemplo, con tu hija, cuando ya tomó ese camino y dijo, este es el momento, entonces avancemos hacia allá. Si la respuesta hubiera sido otra, pues habrían encontrado una manera diferente, pero resalto mucho eso que mencionas de ese respeto también por la profesión y por la proyección que puedan tener ellos adicional. Y de lo que mencionaste también, un tema de comunicación. Como bien lo mencionaste al final, si bien no han estado de acuerdo en muchas cosas, han logrado encontrar cuál es la solución que funciona mejor para ustedes y cómo llegar a esos acuerdos que no es para nada fácil, y menos en familia, y menos con empresas alrededor. Entonces, resalto mucho eso de tu experiencia y me parece muy valioso porque es algo en lo que siempre hay que ir trabajando y no es un tema que ya se chequeó y ya quedamos, sino que es algo que hay que seguirle dando la vuelta todo el tiempo. Y la última, un tema de preparación, una preparación gradual, personalizada, como tú lo dijiste, nada de esto pasó de un día para otro, hubo golpes, hubo aciertos, hubo cosas chéveres, no tan chéveres, pero siguieron en ese camino y pues cada hijo con su propio ritmo, con su propio estilo y ustedes dos también. Entonces, esos son los mensajes que me llevo un poco de este espacio. Podríamos seguir revisando muchos más, pero creo que esos resumen un poco mi perspectiva de lo que hemos conversado y de todo lo que nos has contado, María Pía. Ok, yo Así quiero es. además tomar otros que tú dijiste, perdón, que María Pía estuvo mencionando durante el tiempo. Uno que es muy frecuente, ella les dije a mis hijos lo que tienen que hacer. No, acá es algo distinto. El legado se construye entre generaciones conversando, para que ese sueño compartido todos quepan y que yo sienta que entrego una posta de alguien que tiene la misma pasión y el mismo propósito que tenían los fundadores. El segundo, que creo que es bien importante y hace un diferencial, y es una invitación que se hace al liderazgo femenino. Hoy, afortunadamente, cada día tenemos más mujeres liderando compañías familiares, siendo sucesoras, estando en junta directiva, pero además porque da una visión absolutamente distinta, no solamente en el resultado, sino muy enfocada en la gente y en transformar, en entender de otra perspectiva, y se ve mucho en las juntas directivas también, cómo esas compañías con ese otro componente tienen una visión mucho más generosa frente a la gente, frente al cliente. Otra, tal vez, que quiero destacar es la profesionalización. Y no es incompatible y que podemos seguir siendo con familia, familia empresaria, así los gerentes fueran otros. Pero sigue siendo una compañía familiar. Qué rico que además de eso, mis hijos trabajan conmigo, sí. Pero lo único que no hay es el cargo de hijo de socio. Hay cargos donde debe haber responsabilidad
cargos sin responsabilidad no hay, por eso se profesionaliza. Y una que me encanta porque lo puedo verificar, ya que tengo el gusto de conocer esta familia de muchos años, es que invertir en la gente es la mejor inversión. Cuando uno mira la rotación del personal, es casi ínfima. La pertenencia a esta compañía y sobre todo el ser embajadores, porque se cree en el propósito empresarial, es la mejor inversión que se puede hacer en una compañía familiar. Por un elemento además, porque la familia impregna una cultura y esa cultura la ven los clientes y la añoran. Son como los mensajes que sacamos de esa charla tan pródiga en mensajes. Muchísimas gracias, María Pía. Aquí hay un comentario de Simón desde de República Dominicana, además. Eh, Dice, desde la perspectiva del consultorio empresarial, ¿cómo convencer a aquella familia que ya reconoce la necesidad de un acompañamiento profesional para llegar a esos acuerdos necesarios a fin de pasar la antorcha de generación en generación? ¿Cómo se convence a esa familia como un consultor? ¿Cómo hicieron para convencerte de que se requería consultoría? Pues yo creo que a mí siempre me han convencido con argumentos y argumentos fuertes y contundentes. O sea, no simplemente porque él lo pensó o porque ella lo dijo, sino que los argumentos son muy importantes. Eh, digamos que hay que luchar, entre comillas, luchar frente a una situación a la cual todos los seres humanos creo que de manera muy generalizada tenemos ese temor de qué va a pasar conmigo si yo me voy a salir de la empresa, yo qué voy a hacer, porque yo lo que sé hacer trabajar en la empresa y yo en mi mundo es la empresa y realmente pues voy a dejar de ser el que manda y voy a dejar de ser el que tiene ciertos privilegios, entre comillas, que para nosotros siempre cuidamos de estar muy aterrizados y eso siempre lo hicimos por respeto a nuestros equipos de trabajo, de que no hubiera una diferencia total entre los socios o dueños de las empresas y aquellos administrativos. Entonces, yo creo que lo que puede hacer el motivo de convencimiento es precisamente argumentos muy bien sustentados. Y yo no quiero, digamos, cerrar esta charla sin resaltar la importancia de los equipos de trabajo. Crean que realmente uno a esto no llega solo, como puede ser el empresario mejor el empresario mejor formado, puede ser el empresario con las mejores, digamos, trayectoria, pero uno siempre necesita de un muy buen equipo de trabajo. Rodéense bien, muchas veces ese mismo equipo de trabajo es el que le ayuda a uno a solucionar situaciones para que se sienta uno a solucionarla sola. Si ese equipo de trabajo conoce y ama a la organización como la ama uno, entonces valoren sus equipos de trabajo, porque realmente las empresas están compuestas de gente. Las empresas no son paredes, ni son techos, ni son edificios muy lindos. Las empresas son la gente que está conformando la empresa. Entonces valoren sus equipos de trabajo. Okay. Elizabeth, une las últimas Muchísimas dos gracias. preguntas ahí porque se nos abrió el chat. Dale. Bueno, tenemos una pregunta sobre cómo hacer esa diferenciación entre hijo de socio, accionista y empleado, es decir, que se respete la posición de empleado dentro de la empresa ante los compañeros de trabajo y los jefes si los tenían acá, hablando también de tus hijos. Eso empieza desde la mesa de la casa. Eso empieza desde el hogar, porque yo no puedo exigirle a un muchacho o a una niña profesional que empiece a respetar a la gente o que tiene que respetar a la gente adulto
porque eso va desde la niñez, o sea, enseñen a sus hijos a querer a la gente de la empresa, a valorar a la gente de la empresa, a aprender de la gente de la empresa y a respetar a la gente de la empresa desde siempre. Y entonces cuando ellos llegan ya adultos, llegan a su casa, están pasando de un comedor al otro y realmente no sienten esa diferencia porque no han tenido una educación diferente a la de respeten a la gente y sean, digamos, unas personas que entiendan que trabajamos con unas personas que tienen unos salarios menores que nosotros, pero no por eso son menos personas que lo que somos nosotros, o entiendan que son unas personas que no tienen la educación que tenemos nosotros, pero tienen unos valores enormes y que sobre todo sepan que esas personas, esa personita, una que trabaja en la empresa, tiene toda una familia a su alrededor, o sea que no estamos impactando solo a esa persona, a ese colaborador de la empresa, sino que detrás de ese colaborador hay todo digamos, un árbol genealógico, un árbol de personas a los cuales estamos impactando positiva o negativamente. Negativamente. Ok, María Pía, muchísimas gracias por esta generosa charla. A nuestros invitados, a los asistentes, a los miembros de COEF del sistema familiar, muchas gracias por estar acá. La presentación la enviaremos a quienes escribieron y sé que estoy seguro con Elizabeth que pronto te tendremos nuevamente acá. Muchísimas No, gracias. Esto es el COEF con compartiendo. todo el gusto. Namaste, como decimos en el Centro de Bienestar. Namaste. Namaste. Gracias, Buenas María tardes para Pía. Muchas todos. gracias a Buena tarde todos. para todos.